le digo una cosa, yo dudo que encontremos allí en la web una prédica sobre Zacarías capítulo 12, entera. Yo les digo, yo lo dudo. Qué bueno sería encontrarla, pero yo lo dudo. ¿Saben por qué le digo? Porque es una pequeña hazaña. Fíjense, si tan solo con un par de versículos de Zacarías es posible hacer un libro de 400 páginas o una tesis, ya se imaginan ustedes con un capítulo entero. O sea, la demanda es altamente grande y esto implica también para nosotros y para quien predica un tipo de edición, ¿no? Porque, fíjense, es diferente predicar a hacer exégesis. En la predicación uno tiene la responsabilidad de decidir qué ha de proporcionar en términos pastorales a la congregación. O sea, ahí no se me aplica, por ejemplo, el hecho de que el tema central de esta sección es esta. No. Sobre todo en situaciones en las que uno puede sacar de 2, 3, 4 versículos continuos un tema que se muestra como central, después otro y otro, etc. Esto es apenas una advertencia que tiene que ver con lo que aparece en sus programas en el punto A, entre lo profético y lo pastoral. Y nosotros estamos optando aquí por lo pastoral. Fíjense, hace no mucho, hace unas cuantas horas, yo en la madrugada me puse a ver ahí en la web si es que había algo sobre esto, algo escrito, y ya encontré pues ya un pastor que estaba ahí hablando sobre la Franja de Gaza y que lo que está pasando con Israel y los proyectiles y esto que el otro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Los atentados terroristas, y claro, esto se aplica para... Fíjense, hay muchas perspectivas desde donde uno puede colocarse, y es más, suele acercarse a los textos proféticos sobre la base... Qué interesante el sonido parlante, ¿no? Golpeo fuerte. Uno puede acercarse tranquilamente sobre la base de aquello que ya piensa que es. Ya uno tiene su interpretación, ¿no es cierto? Una posición respecto a Israel actual, el Israel del Antiguo Testamento, y uno se acerca de esa manera. Sin embargo, nosotros el día de hoy, y parte de las advertencias es también decirles, sobre todo a los que están viniendo después de algún tiempo por acá, y es que no estamos preparando esta prédica en relación al aniversario de esta congregación. Esto forma parte del programa que ya tenemos, así que si ustedes sienten que aquí hay alguna alusión a un asunto que tiene que ver con nuestro aniversario, es porque Dios lo ha dispuesto así, ¿de acuerdo? No es porque haya sido programado de esta manera. Así que vamos a orar, pidiendo que nos acompañe Dios en este esfuerzo por tratar de entender un texto altamente profético desde perspectiva pastoral, siendo que por supuesto el profético acá no puede eximirse, ¿no? Menos aún lo que tiene que ver con el vaticinio del futuro. Estaba recordando antes de orar que hay un autor famoso, ¿no? Douglas Stewart, que dice que ahí llegó a hacer un estudio, no sé si habrá sido su estudio de doctorado, no sé, pero él llegó a hacer estadística respecto a la profecía en el Antiguo Testamento y llegó a una cifra impresionante. Él decía lo siguiente: menos del 4% de toda la profecía que hay en el Antiguo Testamento, menos del 4% tiene que ver con el futuro. O sea, aquello en la profecía que tiene que ver con decirnos lo que va a ocurrir después, menos del 4%. Poco, muy poco. Todo lo demás tiene ocupa bastante más páginas. Por ejemplo, la denuncia social o la denuncia del pecado. Entonces, bajo toda esta consideración, vamos a enfrentarnos a este texto, sabiendo, por supuesto, que ha de ser totalmente incompleto aquello que podamos aquí encontrar en un texto que no deja de ser sencillo y en uno de los libros de la Biblia que son más difíciles de explorar. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, gracias por este día. Gracias por este texto. Oramos reverentes delante tuyo, Señor, porque cuando nos encontramos con palabras
con semejante profundidad. Señor, nosotros no podemos sino sentirnos pequeños delante de tu sabiduría, delante de tu capacidad, Señor, para expresar en términos humanos verdades tan divinas, casi inexpugnables, Señor, para la mente. Padre, oramos por lo tanto que tú nos acompañes el día de hoy. Y oramos, Señor, porque tu Espíritu Santo pueda guiarnos hoy más de lo que normalmente esperamos que nos guíe. Oramos también, Señor, porque coloques en nosotros la actitud reverente frente a esta palabra. Señor, no oramos por la prédica, oramos por la palabra. Oramos por lo que tú puedas decirnos a cada uno a través de esta palabra. Lo que desde este púlpito se exponga, Señor, habrá de ser apenas una explicación de aquello que tú puedas estar hablando al corazón de cada uno. Así que oramos, Padre Santo, porque seamos guiados e iluminados por ese Santo Espíritu tuyo, Señor. Y porque de esta manera nos motives también, Señor, al cambio, a la actitud nueva, a dejar aquello que quizá estamos haciendo y que no es lo más correcto. O, por el contrario, que nos muevas, Señor, a empezar a hacer eso a lo que tú nos estás llamando y que no estamos haciendo. Adoramos tu nombre, invocamos tu presencia, te entregamos este tiempo y esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, dentro de todo este ejercicio de edición, ¿qué podemos estar diciendo en relación a Zacarías capítulo 2? Lo primero que llama aquí la atención es, lo primero, profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. ¿Y por qué les digo que esto es extraño? Porque la profecía de Zacarías está enfocada en Judá, no en Israel. Ya recordemos que el reino está dividido al norte Israel, al sur Judá. Al norte se le suele llamar a veces Efraín, por mencionar la tribu más grande. Al sur se le llama siempre Judá, aunque son dos tribus, Judá y Benjamín. Y la capital aquí en Judá es Jerusalén, ya lo sabemos, la ciudad santa. Entonces ya desde hace un buen tiempo, unos versículos ya atrás, Zacarías ha venido refiriéndose a Israel, ha venido extendiendo esa profecía más allá de Judá. Y sabemos, por supuesto, las circunstancias. Ya ha pasado poco más de 15 años desde que el pueblo ha regresado después que Ciro en Babilonia les ha permitido esto. ¿Cierto? El imperio era el imperio babilonio, el pueblo de Judá había salido de allí en exilio, había estado 70 años, años más, años menos, pero los babilonios a su vez fueron conquistados por los persas. Entonces ahora el nuevo gobierno les dice, bueno, regresen a su tierra, y están regresando. Están en un proceso de reconstrucción, de 3 reconstrucciones. La reconstrucción del templo, que es la reconstrucción más importante. La reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿no? Recordemos ahí a Nehemías, por supuesto. Y no se menciona mucho, se menciona más en el libro anterior a Zacarías, en el profeta anterior, la reconstrucción de la casa de cada uno, que en algún momento empezó a tener más importancia para cada uno y a Dios eso no le gustó. No. Entonces están pensando en reconstruir la casa de cada uno, y ni siquiera la casa de cada uno. Era la casa del padre, del abuelo, del ancestro, porque los que están regresando no han nacido en Judá, han nacido en Babilonia, ¿no es cierto? Y están yendo a buscar la casa que han recibido por herencia, y les está importando más la casa de ellos que la casa de Dios. Pero acá ya la profecía se ha extendido, estamos pues hablando de todo Israel, y acá empieza a haber una serie de situaciones no tan sencillas de entender y que despiertan incluso entre quienes comentan este libro diferencias claras. Por ejemplo, fíjense el versículo 2, dice ahí: yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. Fíjense, la primera lectura que yo le di esto, después de mucho tiempo, me llevó a pensar que Judá es enemigo de Jerusalén. Yo dije, ¿estaré leyendo bien?
Me metí un comentario, y no cualquier comentario, un comentario que está acá en la iglesia, uno negro, no recuerdo, con gris aquí en la biblioteca. Lo abrí y el autor pensaba lo mismo, o sea, leyó lo mismo. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que el texto no está escrito con signos de puntuación. No hay ni me estoy refiriendo al hebreo, no acá, sino al hebreo. El texto en hebreo no tiene ni puntos, ni comas, ni puntos y comas. Entonces, ese es un problema, porque ustedes saben que trasladar una coma solamente de un punto a otro le cambia el sentido por completo a un texto, ¿no? Entonces, eso podría llevarnos a pensar cosas de este tipo. Sin embargo, después parece como que el asunto se aclara, siendo que lo que sí queda bien claro es que aquí encontramos una cosa totalmente inusual, no solamente en Zacarías, sino en el resto de la Biblia. Miren, en este capítulo 12 ocurre algo que no ocurre en ningún otro texto de la Biblia, y es lo siguiente. Judá. ¿Cuál es la capital de Judá? Jerusalén, ¿no es cierto? Pues bien, este es el único texto en toda la Biblia donde se habla de Jerusalén y de Judá como cosas aparte, con intereses diferentes, con objetivos diferentes, con características, pareciera como si hablara de dos países, como si habláramos nosotros acá que estamos en el Perú, dijéramos que Lima es una cosa y el Perú es otra, aunque algunos afirman cosas parecidas, ¿no? Entonces, es un asunto que resulta sumamente extraño y esto se profundiza después sobre todo, ¿no es cierto? Recordemos que cuando se habla acá de la copa, yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. Ahora, me doy cuenta que no hemos leído el texto. Por lo general, yo subo al púlpito cuando ya se ha leído el texto. Vamos a leer, por favor. Yo tengo acá Reina Valera del 95, seguramente encontrarán alguna pequeña diferencia con Reina Valera del 60. Dice así la palabra de Dios. Profecía, palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre. Dentro de él ha dicho, yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ya están dividiéndose Jerusalén y Judá. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para que todos los pueblos, todos los que intenten cargarla, sean despedazados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, pero pondré mis ojos sobre la casa de Judá y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Entonces dirán los capitanes de Judá en su corazón, la fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Jehová de los ejércitos suyos. Otra vez, Jerusalén por un lado, Judá hablando de Jerusalén como si fuera otra cosa. En aquel día pondré a los capitanes, versículo 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos de alrededor. Mientras los habitantes de Jerusalén otra vez vivirán en su propia ciudad. Jehová librará las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezcan sobre Judá. Otra vez, Judá por un lado, Jerusalén por el otro. En aquel día Jehová defenderá al habitante de Jerusalén. El que entre ellos sea débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios. Como el ángel de Jehová que va delante de ellos, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Esta tierra se lamentará familia por familia, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres aparte, la familia de Simei por su lado y sus mujeres aparte,
y así todas las otras familias, cada una por su lado y sus mujeres aparte. Amén. Sencillísimo, ¿no es cierto, hermano? Se entendió perfectamente, no hay que hacer ninguna prédica, se entendió todo lo que acá dice. Bueno, hermanos, frente a textos a semejante profundidad de texto, con una serie de elementos que allí se mencionan, yo creo que deberíamos de optar por la sugerencia, podemos tomarlo como sugerencia, que existe en el versículo 1. ¿Quién es Dios? Dios es el que extiende los cielos, funda la tierra, es decir, el creador, y forma el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Vayamos por ese camino entonces. Busquemos el espíritu de este mensaje. ¿Qué cosa tiene que decir en relación al espíritu de ustedes y al espíritu mío? Y por supuesto, cuando se habla aquí de hombre, se habla de la raza humana, hombre o mujer, aunque al final, recuerdan, se menciona también una distinción entre hombres y mujeres. Pues bien, buscando este espíritu, estamos mencionando, hace un momento lo estábamos diciendo, que esa copa del versículo 2, invariablemente en el Antiguo Testamento siempre tiene que ver con el juicio de Dios. O sea, la copa está vinculada con una molestia de Dios con los seres humanos y con emitir un juicio. Entonces ya empezamos a encontrar acá los problemas. Y encontramos esta situación de Judá y de Jerusalén sitiada, etcétera, etcétera, ¿no? Y en aquel día yo pondré como piedra pesada, etcétera. Ahora, también es bueno mencionar que algunos, de inmediato uno, el que ya tiene cierta lectura respecto a teólogos que hablan alrededor de la profecía, piensan que esto es como la profecía que ya se cumplió, ¿no? Y yo sé, estoy seguro que en más de uno de sus pies de página, si tienen ustedes allí Biblias de estudio, van a encontrar referencias a Sennaquerib, Segunda de Reyes capítulo 19, el rey Ezequías, ¿no es cierto?, que es posiblemente el triunfo del pueblo de Israel más connotado de todo el Antiguo Testamento, porque era de esas batallas que estaban totalmente perdidas. Si ustedes creen que Francisco Bolognesi estaba perdido ya en el Morro de Arica y que era evidente que iba a perder, bien, yo les digo que Judá estaba 5 veces en peor situación que Francisco Bolognesi en el Morro de Arica. Esa era una batalla totalmente perdida. Totalmente perdida. Y Judá no tenía la menor opción frente al imperio asirio, que no solamente estaba con todas sus tropas, sino que tenía al mismo emperador, a Sennaquerib, ahí delante, ¿no es cierto? Y sin embargo, el imperio asirio sale derrotado. Bueno, pero esa es otra historia. Sin embargo, yo no creo que esto se refiere a ese pasaje, más bien está mirando hacia el futuro. Lo que pasa es que algunos estudiosos suelen con mucha sospecha decir, no, pues el que profetiza muy vivo está escribiendo sobre cosas que ya pasaron y está poniendo como que van a pasar. Y claro, así cualquiera es adivino, ¿no es cierto?, del pasado, ¿no? Pero no. Además, hay aspectos que hablan acá respecto a que este sí será un sitio muy fuerte y no será como ocurrió con Sennaquerib frente al rey Ezequías en el capítulo 19 de Segunda Reyes, porque en aquel entonces de Sennaquerib, viendo que no podía tomar Jerusalén, se retiró. O sea, no fue atacada ni nada de eso, sino que se retiró. Dicho sea de paso, ocurre una cosa terrible a Sennaquerib, que regresa y lo matan sus propios hijos. O sea, su derrota es tan vergonzosa que los propios hijos del emperador asirio lo matan. No, esta es una situación en la que no solamente quien está sitiando militarmente a Jerusalén no gana y se retira, sino que es despedazada. Es decir, la gente de Jerusalén sale en contraataque contra este ejército invasor y definitivamente esto, en mi parecer, en mi opinión, ya se empieza a alejar bastante de Segunda de Reyes capítulo 19. Pero hay varias cosas más. Yo quiero mencionar la reiteración de un término que ustedes lo encuentran allí en el punto 2 de su programa. ¿Qué dice el punto 2? En aquel día. Fíjese, y allí están los versículos donde se repite el término en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel día. Esto nos está diciendo que ese en aquel día es importante, ¿no?
Y claro, uno cuando lee esto podría pensar que esto se está refiriendo a un día en lo concreto. Sin embargo, cuando uno revisa en hebreo la expresión, ese yom, ese día que se repite, encuentra que la frase es inusual a lo que normalmente se esperaría. Allí hay un artículo definido, no quiero entrar en mayores explicaciones al respecto, pero que nos estaría indicando que no es solamente aquel día, es en aquel mismo día. En aquel mismo día. O sea, una traducción más, en mi opinión, más cercana a lo que vendría a estar diciéndonos el texto debería ser en aquel mismo día. O sea, es como un día que se repite. Y esto concuerda, por supuesto, con el entendimiento de la profecía en términos de que no se cumple necesariamente en un solo momento, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Y tiene que ver, y puede tener, por supuesto, directamente con nosotros. Porque no podríamos decir, bueno, aquel mismo día se cumple en Armagedón, o se cumple cuando Jesús murió, etc. Podría tener un tipo de cumplimiento espiritual en mi vida hoy en día. Ahora, siendo así, siendo que entendemos eso, quiero ingresar directamente a aquello que para muchos podría ser el centro mismo del pasaje. Me parece que es de las profecías más notoriamente certeras que existen en el Antiguo Testamento, pero que no necesariamente es el centro mismo de lo que acá se dice, y es lo siguiente. Síganme ustedes, por favor, si tienen sus Biblias abiertas. Empecemos del mismo día que aparece en el versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Estoy en el versículo 10. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito, etcétera, etcétera. En aquel día habrá gran llanto, o sea, a partir de ello habrá gran llanto. Evidentemente, si nosotros somos cristianos, esto nos remite al Evangelio de Juan, donde se habla de que Cristo fue traspasado. Y este es uno de los cumplimientos más certeros para mí. ¿Por qué? Porque nosotros que solemos hablar, por ejemplo, de Isaías 53, y yo he buscado pues algunas charlas, qué sé yo, de algunos rabinos. Por ahí hay un señor judío de origen argentino muy rabioso contra los cristianos, dice unas cosas que son terribles blasfemias. Concuerdan en que, por ejemplo, Isaías 53, cuando se habla del siervo sufriente, bueno, los cristianos tanto hablan de Isaías 53, miren cómo se cumple la profecía, con preciso, etc. Pero no se dan cuenta los cristianos, por supuesto, desconocen la palabra, esto que lo otro, ¿no? Son duros de corazón, yo escuchaba eso, ¿no? Ellos nos acusan que somos duros de corazón, pero ellos son los duros de corazón. Porque en Isaías, todo Isaías, ¿quién es el siervo de Dios? Judá. Judá es el siervo de Dios. Capítulo 1, otra vez, siervo de Judá. Capítulo 3, siervo de Judá. En todo el rato Judá es el siervo de Dios. Y si llegamos a capítulo 53, ¿quién es el siervo sufriente ahí del que se habla, no es cierto? Despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores. ¿Quién es? Judá, pues. Si lo viene diciendo todo el capítulo de Judá, ¿dónde vienen estos cristianos a decirnos que es un tal Jesucristo? Esos son idólatras, que están señalando a un hombre de carne y hueso como si fuera Dios. Eso es idolatría, eso es inmundicia, eso es esto. Ya, una serie de cosas, ¿no? Están entendiendo mal. Ahora, uno puede responderles en el sentido de la precisión de Isaías 53, porque hay una serie de elementos de precisión que no se quedan en todos los antecedentes en los que se habla sencillamente de que Judá es el siervo de Dios, el pueblo de Dios es el siervo sufriente. En primer lugar, esa precisión no existe antes. Y en segundo lugar, también podemos contestarles que, ciertamente, sí, ese que nosotros decimos que es el Mesías, el Cristo, es el pueblo. Él es el representante del pueblo que está muriendo por el pueblo. Y las precisiones son precisamente en ese sentido. No hablaríamos acá de las personas, los varones que estamos acá, ¿no? Si yo dijera, pues no es el varón, se llama Mauro.
Pastor Mauro, ¿no? Ya yo estoy siendo muy preciso, estoy dando detalles, menciono cómo está vestido, qué sé yo, su número de DNI. O sea, la precisión de Isaías 53 apunta. Ahora, si bien ahí todavía podemos discutir, y un judío podría decir, anda, lárgate, por acá sigue creyendo en tus asuntos, yo sigo. Donde no nos pueden ganar en la discusión es en esto. ¿Por qué? Fíjense en el pasaje tremendo que acabamos de leer. ¿Quién es el que traspasaron? Es Dios mismo hablando en primera persona. Dios dice, a mí me mirarán, a mí a quien traspasaron. Y es más, lo llega a identificar en ese ser que corpóreamente en el Antiguo Testamento es la expresión de Dios, llamado el ángel de Jehová. Es ese ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y es ese Cristo en el Nuevo Testamento, que para nosotros los cristianos es la misma persona. Porque como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y es el primogénito de la creación, Él está en el Antiguo Testamento también. Solo que tiene otro nombre, es el ángel de Jehová. Y alguien podrá decir, no, es Dios que se manifiesta. Mira, ese Dios que se manifiesta y que no es de carne y hueso, en el Antiguo Testamento es aquel que se presenta delante de Jacob, y Jacob más bien se molesta con él, se le enfrenta, casi quiere pelearle, casi como que le dice, ¿qué te pasa? ¿Quieres pelea? Y él dice, no, yo soy el ángel de Jehová. Y Jacob se da cuenta que es Dios. Es ese ser humano de carne y hueso que se presenta ante un personaje importante en el libro de Jueces, ¿no? Y se le presenta, y lo primero que hace cuando lo mira, y sabe que es el ángel de Jehová y lo mira, es ir a prepararle comida. ¿Recuerdan o no? Va a prepararle comida. ¿A quién se le prepara comida? A un espíritu no se le prepara comida. O sea, se muestra como un ser humano. Entonces acá, Dios directamente está diciendo en el versículo 10, pero sobre todo la casa de David y los habitantes de Jerusalén, sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante. No olvidemos este pasaje, por supuesto. Pero más allá de eso, fíjense, yo quiero que regresemos y tratemos de comprender qué está pasando en esta relación tan extraña, ¿no? Donde tenemos personajes, el ángel de Jehová, por supuesto, ya estamos hablando de él. Tenemos a Judá, tenemos a Jerusalén como si fueran instancias diferentes, ¿no es cierto? En un principio parecía que se peleaban, ¿no? Después no tanto, más bien parece que hay una colaboración entre ellos. Por ejemplo, fíjense, versículo 6 en adelante. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre la leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Miren, esa era una forma de cocinar que había en ese entonces, ¿no? O sea, uno tenía como una olla, ponía el fuego dentro de la olla, ¿ya? O sea carbón o lo que fuera encendido, y encima la olla lo tomaba como soporte para que con un palito y ponías tu animalito, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces ahí se doraba, ¿no es cierto? ¿No? Entonces acá está siendo comparada Judá con esto, ¿no? Y sigue diciendo, consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor, mientras los habitantes de Jerusalén otra vez vivirán en su propia ciudad. Es Judá defendiendo a Jerusalén. Jehová librará las tiendas de Judá primero. Esta parte sí es sumamente complicada de tratar de entender. Jehová librará las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. ¿Tan extraño esto? ¿Por qué? Dicho sea de paso, esa gloria no es cabot. El cabot es la gloria de Dios, pero acá no. Es un término que es algo así como tirafá, que es, es una gloria, pero es como quien dice, esto es lo importante, eres el invitado de honor, casi es ese sentido. No es la gloria, la magnificencia que tiene Dios, cabot, ¿no? Y acá, cuando se habla de gloria, se dice que no, el más importante es Judá. Ni siquiera Dios mismo, representado acá en la casa de David. Después nos vamos a dar cuenta que la casa de David, de una vez se los cuento. Siguiente versículo, David y la casa de David serán como Dios.
Está en el siguiente versículo. O sea, la casa de David es una forma de hablar de Dios. Fíjense, ni siquiera lo más importante que representa a Dios deberá de ser, en ese momento, lo más importante para Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? Judá, ni siquiera Jerusalén. Y acá sí tenemos que, ya de una vez por todas, el tiempo no nos colabora, podríamos tratar de profundizar una serie de cosas, pero tenemos que ir al grano respecto a la aplicación pastoral de esto. Fíjense, ¿qué representa acá Judá, al final de cuentas? ¿Y qué representa acá Jerusalén? Judá es el reino, el territorio, Jerusalén es solo la ciudad. La ciudad donde está el templo, donde viven, por ejemplo, bueno, en los buenos tiempos, acá no lo sabemos, pero en los buenos tiempos vive la gente más rica, pero donde no hay actividad económica. Es decir, si tú quieres tener trabajo en ese entonces, tienes que salir de Jerusalén. Porque en Jerusalén no hay, pues, a no ser que estés vinculado a venta de palomas, de utensilios para el templo, de cosas de este tipo, ¿no es cierto? O que tengas mucha plata. Eres rico, vives en Jerusalén y recibes tu renta de tus tierras que están por fuera. Pero si eres una persona común y corriente, clase media para abajo, tienes que vivir fuera de Jerusalén porque la economía, el movimiento económico está fuera. La distinción que encontramos acá entre Judá y Jerusalén es aquella que hay en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque mientras que Judá representa ese conocer a Dios, estar pendiente de Dios, ser un creyente, ser parte del pueblo de Dios, Jerusalén representa estar en el mismo centro del culto a Dios. Es decir, quien está en Jerusalén, viviendo en Jerusalén, ha decidido vivir íntimamente en cercanía con Dios. Buscar a Dios en su mismo templo, no fuera en una sinagoga, si estuviéramos en la época del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay sinagoga, por si acaso. Esa sería la opción, esa sería la diferencia entre quien está en Jerusalén y entre quien está en Jerusalén en el centro y quien está en Judá. Y fíjense, toda esta situación, miren que ya hablamos del traspasado, nos remite, por supuesto, en términos de uno de los cumplimientos de este pasaje, a la vida de Jesús, crucificado, siendo traspasado por una lanza. Lo recordamos muy bien, está ahí en el Evangelio de Juan, con claridad. Y este Jesús, traspasado por una lanza, en ese contexto, es también el que nos señala, es parte de esta diferencia entre Jerusalén y Judá. ¿Recuerdan ustedes el ingreso de Jesús a Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes que después de la muerte de Jesús, apenas unos días después de la muerte de Jesús, cuando empiezan a hablar en lenguas, los discípulos en Pentecostés, Hechos capítulo 2, la gente empieza a decir, oiga, pero ¿no está hablando en nuestro idioma? ¿Por qué? Porque los que habían venido eran de fuera. Judá representa ese afuera de Jerusalén, el que viene de fuera. Y los que están adentro son los que están en Jerusalén. Y si es que acá estamos entendiendo que el tema es que Dios defiende al que mora en Jerusalén, la pregunta clave para nosotros es, ¿dónde moramos nosotros? ¿Dónde hemos preferido quedarnos? ¿En la periferia que no nos compromete demasiado con la obra de Dios o en el centro mismo de la obra de Dios representado por Jerusalén? ¿Dónde estamos? Se parece al hecho de que algunos estamos visitando acá por aniversario, ¿no es cierto? No sé si estamos en la periferia, no sé si estemos en otra iglesia, no lo sé. Pero acá el asunto de las separaciones es clara, así como se dio desde un principio la separación entre Judá y Jerusalén. Si no, fijémonos cómo acaba el pasaje. Fíjense, versículos 2 en adelante. Esta tierra se lamentará familia por familia. La familia de la casa de David por su lado y sus mujeres aparte. Otra vez siguen las separaciones. Y sigue el asunto, la familia de la casa de Natán por un lado y sus mujeres aparte.
La familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres aparte, todos aparte. La familia de Simei por su lado y sus mujeres aparte. Y así todas las familias. Ahora, si uno revisa en hebreo, la cosa acá tiene una pequeña variante. Y es que no dice solamente, por dar el primer ejemplo, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres aparte. Dice algo así como la casa de David por su lado y las mujeres de estos, como quien dice, de estos hombres aparte. No son sus mujeres aparte solamente, las mujeres de estos hombres aparte. Mujeres por un lado, hombres por otro. Ahora, si nosotros tenemos en estos momentos como punto de referencia de cumplimiento de esto, uno de los puntos de referencia, el más notorio acá, lo que ocurre con Jesús en sus últimos días, durante su muerte y resurrección, ¿recuerdan qué pasa después que Jesús muere? Los hombres se van por un lado, las mujeres se van por otro lado. ¿No recuerdan? ¿No se parece esto? ¿No se parece esto? Ahora, una cosa interesante para mí es que si nosotros podemos afirmar que existen dos creaciones en la Biblia, porque dicho sea de paso, por si no lo sabían ustedes, hay dos creaciones. Hay una primera creación y hay una nueva creación. Hay un primer Adán y hay un postrer Adán. El primer Adán ya lo conocemos, ¿cierto? ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. ¿Por qué? Porque todas las cosas son hechas nuevas en un sentido. No sé si se han puesto a pensar en términos ya de la física, de la química, etc. ¿Cómo entienden ustedes que alguien muerto se aparezca en medio de nosotros y después desaparezca? ¿Qué piensan que es? ¿Un espíritu? Evidentemente eso es un espíritu. Los seres humanos no aparecemos y desaparecemos. Se habla de que cruza una pared. Eso no lo hace un ser humano, es un espíritu. O sea, el que se aparece allí resucitado es un espíritu. Es un espíritu. Sin embargo, ese espíritu dice, pueden darme de comer, ¿y qué le dan? Pescado y miel. ¿Y qué hace? ¿Un espíritu puede comer? ¿En qué quedamos? Es cuerpo de ese espíritu. Es un cuerpo glorificado. Las leyes por las cuales dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, ¿no es cierto?, ya se incumplen. Pero sobre todo la ley más importante llega a incumplirse, que es la ley de la muerte. Todo ente biológico está destinado a la muerte. Ahora no. Ahora no. Una nueva creación, pues. Todo ha sido hecho nuevo, ¿no? Y lo más maravilloso es que Dios nos promete participar de esa nueva creación. Ahora, ¿por qué les hablo esto de la nueva creación? No me estoy saliendo del tema. En la primera creación, ¿quién es el primero que está en relación con Dios? Un hombre, Adán. ¿Quién está en primera relación con Dios en la nueva creación? Son mujeres. Bueno, no quiero entrar en discusión, ¿no? Alguien podría hacer toda una teología allí. Yo por lo menos, por lo pronto, yo puedo entender que Dios está reivindicando a las mujeres de manera tremenda. Tremenda. Pero ese es otro tema, por supuesto. Estamos en el tema de la separación. Los hombres por un lado, las mujeres por el otro, Jerusalén por un lado, Judá por el otro. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Nos hemos quedado fuera de Jerusalén? Porque tenemos todavía la opción de entrar a ese Jerusalén. ¿Qué puede ser ese Jerusalén en nuestra vida? Por ejemplo, en esta congregación, ¿no será la posibilidad de participar en un ministerio? Posible. ¿No será el hecho de que he venido al aniversario y Dios está tocando mi corazón, ya no estaba viniendo a la iglesia? ¿Será necesario que empiece a venir a la iglesia? Yo estaba pensando en esto de la separación, cómo es que esto suele ser más notorio de lo que nosotros pensamos. Periódicamente, cada cierto tiempo, yo regreso a Medellín, que es casi... Mi esposa no es de Medellín, mi esposa, saben que mi esposa es colombiana, ella no es de allá, yo tampoco evidentemente, yo soy de por acá. Pero hemos hecho de Medellín casi nuestra ciudad, ¿no es cierto? Nosotros siempre bromeamos, conocemos más Medellín que Lima, ¿no? Y periódicamente regresamos. Tratamos de que si tenemos que ir a ver a la familia, el vuelo coincida para hacer el cambio allí, o llegamos ahí y nos movemos por tierra, etcétera, porque es también el pretexto para encontrar a los amigos.
La última vez que yo estaba allí, yo regresé a un restaurante que era de mis restaurantes favoritos. No es porque sea un restaurante muy grande ni muy bueno, sino todo lo contrario. Súper popular y en una zona donde no sé si a usted le gustaría comer, porque no es una zona muy bonita, ¿no? No voy a decir el nombre, casi lo digo, pero mejor no lo digo. Está ahí entre el Centro Comercial San Diego, la Avenida 33, la estación del metro, me parece que es Cisneros. Es una zona donde hay mecánicas. ¿Cómo son las zonas en Lima donde hay mecánicas? No son precisamente las más limpias ni las más bonitas, ¿no? Pero a pocas cuadras está un centro comercial costoso. Entonces es un lugar muy interesante porque vienen a comer al mediodía mucha gente que son oficinistas o que trabajan en el centro comercial a su hora de almorzar y no comen en el centro comercial porque ya sabemos lo que cuesta comer en un patio de comida. Claro, tú podrás comer algún día ahí en el patio de comida, pero si lo haces todos los días te vas a la quiebra. Entonces vienen a comer acá, que es muy barato, ¿no es cierto? Un autoservicio. Y por supuesto, la gente de las mecánicas están allí, ¿no es cierto? Hay mesas pequeñas que son prácticamente para una sola persona, casi del tamaño de este tablero de acá. Lo cual obliga a que en más de un caso uno tenga que sentarse a comer con alguien a quien no conozca. Señorita, disculpe, ¿no hay ningún problema? No, siga nomás, señor. No se siente y come al lado de alguien ni conoce, ¿no? Ahora, yo no sé si habrá sido acá, pero a mí me contaron una anécdota muy interesante de un lugar parecido a ese, ¿no? Y yo no lo olvido y siempre pienso si no habrá sido en ese restaurante, pero tiene que haber sido en algo parecido, ¿no? Y es que una vez, de rato en rato el mesero se acerca ahí, uno se tiene que servir porque es autoservicio, paga y recién después que ha pagado trae su charola, etc. Pero de vez en cuando alguien se dice, señor, señora, está bien todo, no desea algo más, le trae un refresco, después lo paga, ¿no? Y en una de esas se acercó esto lo escuchó una persona ahí, que estaba por ahí, se acercó alguien y dijo, señor, señora, caballero, ¿está todo bien? Desea que le traiga quizá un poquito más de refresco para su esposa, señora. Y la señora dijo, oiga, joven, el señor no es mi esposo, ¿por qué me dice eso? Claro, pues la señora se había sentado, donde el señor estaba allá y se sentaron, ¿no? Y el mesero creyó que eran esposos, pues por eso le dijo, le traigo más de agua para su esposa, un refresco. Y la señora me indigna, no, ¿acaso no, el señor no es mi esposo? No. Qué interesante la respuesta, y esto lo contó alguien ahí, que dio el mesero. Dijo, disculpe, yo pensé que estaban casados, porque como no hablaban. Yo sé que la risa refleja el hecho de que es muy común acá también, ¿no? Uno va a un restaurante y se nota que están casados, ¿no es cierto? Y está ella con el celular, él leyendo, cada uno en su mundo, ni se habla. Miren, a veces nosotros también somos así en la iglesia. Uno por su lado, otro por el otro. Decimos que somos hermanos, decimos voy a orar por ti. A veces voy a orar por ti es casi la despedida de decir, sé qué cosa no quiero seguir hablando, voy a orar por ti. ¿No es cierto? Y yo no sé si es que esto ejemplice el hecho de que nosotros debemos de ser uno. Y que Dios nos está llamando a que nos convoquemos precisamente en el centro de convocatoria que ha elegido Dios como símbolo en su palabra. Ese lugar es Jerusalén. Dios nos está llamando a que nos encontremos todos en nuestro Jerusalén. Y nuestro Jerusalén es aquel que Dios dispone. Posiblemente sea esta congregación. El día de hoy que estamos de aniversario, entendamos esto como un reto que concuerda perfectamente con Jesús cuando en Juan 17 ora. Yo tengo acá en la tablet esa sección de ese pasaje de Juan 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos, versículo 21 en adelante, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A veces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿No será que no nos están viendo como uno? Que seamos uno, como el Padre y el Hijo
lo son. Vamos a orar, por favor. Padre amado, Señor, cuando en estos minutos hemos considerado una palabra que tiene tanto, pero tanto para decirnos, Señor, con tantos elementos significantes que requieren un significado que siempre habrá de ser impreciso para nuestra exégesis. Cuando nos encontramos, Señor, con demandas tuyas, Padre Santo, pero que son en este caso expuestas, Padre amado, en términos de la necesidad de defender ese Jerusalén, de los ataques que se vienen. Señor, no podemos sino rendirnos a ti, porque aquí hay promesa tuya de triunfo, promesa de triunfo en tu pueblo, defensa tuya, Padre Santo, allí en las peores circunstancias. Padre amado, no sabemos precisamente cómo habrá de cumplirse todo aquello que acá se menciona en términos de ataque, pero si nosotros, Señor, somos tu pueblo y estamos aquí representados, no podemos sino sentirnos seguros en ti. Pero Padre amado, frente a la posibilidad, Señor, de que nosotros nos disociemos, de que nos quedemos en la periferia y que nosotros te busquemos, Señor, en ese templo que representa tu santa presencia, queremos, Señor, esto último. Padre amado, háblanos. Yo no sé de qué manera tú puedas estar hablándonos a cada uno, porque el caso de cada uno es diferente. Pero Señor, por lo menos en lo que tiene que ver con esta expresión de tu pueblo, esta congregación, oramos, Señor, porque nosotros podamos sentirnos protegidos en ti, Padre Santo, y porque podamos, Señor, vivir en unidad en este lugar de convocatoria. Que no estemos, Señor, los hombres por un lado, las mujeres por el otro, sino que seamos uno en ti, Señor. Y gracias, Padre amado. Gracias porque tu amor, el ejemplo de cómo debe ser uno, Señor, ha llegado al extremo, Padre Santo, de saber asumir el sufrimiento y saber vivir, Padre amado, en sacrificio respecto al otro, porque fuiste traspasado allí donde nosotros debimos ser. Y ciertamente nosotros constantemente agradecemos, Padre amado, porque tú moriste en esa cruz donde debimos estar. Pero queremos agradecer también por el ejemplo que tú nos das en esa actitud. Ahora, Padre, cimentados nosotros, nuestra fe, Padre amado, en ese Cristo que cumple esta profecía tan antigua con tanta precisión, no podemos sino, Señor, sentirnos fortalecidos, Padre amado, en ese Jerusalén que tú colocas como centro de convocación para nuestra vida, Señor, para rendirte culto, alabanza. Padre amado, que ese Jerusalén sea en nosotros, Padre Santo, símbolo de unidad, símbolo de reverencia, símbolo de santidad y símbolo de buscarte constantemente, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Expresión, Padre amado, de toda tu iglesia universal. Y oramos, Padre amado, que más que celebrar años, podamos nosotros celebrarte a ti, Señor, y podamos ser siempre una congregación ceñida al mensaje de tu palabra. Acompáñanos, Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, sigue hablándonos a través de esta, si es que esta es tu voluntad, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén.